Estuve grabando este video y la cámara se me cayó y nada, he tenido que hacerlo de nuevo. Pero he, he querido grabar este video precisamente para hacer énfasis en una situación que yo haya presentado someramente en videos anteriores, y es el aspecto de la funcionalidad dominicana vinculada al crimen. Precisamente hablo mucho del crimen porque eso fue lo que aprendí a poder manejar, ¿me entiendes? El asunto este de los estudios y de la academia. Pero en videos pasados yo estuve hablando acerca de la comorbilidad y también me referí a la psicogénesis, que son aspectos que se desarrollan en la funcionalidad y personalidad de las personas, que los induce a cometer actos violentos, criminales, que van en contra de la norma. Incluso invita a esa parte psicosocial que, que amamanta la locura colectiva, si debo de referirme así. Pero en esta ocasión yo lo que trataré es de invitar a las personas que tengan hijos, a las personas jóvenes y a los adultos que por razones estas cuales sean no hayan podido identificarse plenamente con la realidad de su entorno y quizás en su interior tengan cierto tipo de debilidad en cuanto a reconocer el espacio que le corresponde en la sociedad. Y por ende se convierten en presas, se convierten en alimento para personas que andan buscando a quién engañar. Y en ese sentido voy a hablar acerca de la socialización, refiriéndome a la misma en dos aspectos. Una en el aspecto positivo y el otro en el aspecto negativo, porque usted se asocia con otra persona. Eso le permite a usted no tan solo aprender de esa otra persona, sino unir esfuerzos para resolver un problema que quizás le atañe a la colectividad. Pero eso no quiere dejar dicho de que esa sociabilidad no tenga un lado negativo. Y es ahí donde entran esos individuos vampirescos que tienen una mentalidad más bien enfocada en cómo explotar al otro individuo, no en cómo asociarse para resolver un mal común o para afianzar un bien común, sino para cómo nutrirse de la debilidad o las deficiencias que pueda tener ese otro individuo. Y es ahí donde entran las sextas. Las sextas no son más que asunto de asociación para justificar esos menesteres que les acabé de explicar. Y debemos de recordar que en el pasado hubo en la República Dominicana una situación con una organización llamada Telefric, que yo no voy a decir que en cuanto a su objetivo sean iguales, pero en cuanto a la forma de captar, de seducir, era lo mismo. Y miren lo que pasó. Un Ponzi scheme, eso era un engaño, eso era una pirámide. Entonces, las sextas, seducen, pero seducen con el fin de poder capitalizar un control que le permite explotar a las personas, presentándole metas y después que le presenten esas metas, establecer un control total sobre esa persona. Esas son las castas. Entonces, ese fenómeno generalmente se dan en sociedades donde existan personas vulnerables, porque la vulnerabilidad no es más que una forma
de ellos utilizar para nutrirse. O sea, los alimentos para las castas no son más que las personas vulnerables, como me refería al principio. Y dentro de ese grupo existen los niños teniendo niños. Cuando una persona que no ha llegado a la adultez y a la madurez necesaria para entender la practicidad de la vida, vas a tener problemas. Entonces, por ende, se convierte en vulnerable. La drogadicción, la pobreza y el desempleo, añadiéndole la ineducación. Entonces, si usted es una persona que se encuentra en uno de esos grupos, yo le aconsejo que comparte este video conmigo, analice lo que le estoy diciendo y trate de aprender de lo mismo. Y eso yo le aconsejaría no tan solo a los niños, a los adultos, sino a las personas vulnerables en sentido general. Entonces vamos a ver cómo las sectas tratan de introducir sus mecanismos, su modo de operación para seducir. ¿Y dónde? Precisamente en países como República Dominicana, que es un país que es rico en playa, sol, la parte infraestructural está en desarrollo. Hay edificios, hay vida nocturna, hay túneles, hay transportación, hay comunicación, droga y música. En un país donde eso esté en desarrollo de una manera vertiginosa, esos grupos saben que de la misma manera existe lo que se conoce como el determinismo. O sea, esa parte que conforma ese grupo de gente que no tiene otra opción más que hacer lo que tengan que hacer para poder subsistir. Ellos saben que ese segmento de esa sociedad existe. Entonces, ellos se mueven para allá, para capitalizar, para seducir prácticamente ese grupo en particular. No quiere haber dicho de que fuera del determinismo, fuera de ese segmento, no existan personas que puedan pertenecer a la parte donde está la opulencia, que también tengan problemas de desubicación, que no sepan prácticamente cuál es el espacio que le corresponde a ellos en la sociedad donde viven. Y por ende se convierten en presas. Esas personas también son añadidas a ese grupo. Entonces, vamos a ver qué la persona debe de buscar para poder entender cuál es el modus operandi, cuál es la forma de operar de esos individuos inteligentes que utilizan a través de las sofismas y un sinnúmero de trucos, captan la atención de las personas para seducirlas y luego explotarlas. Entonces, lo primero que ellos introducen es el amor. Las personas llegan a los sitios y cuando detectan las personas vulnerables, le ofrecen amor. Amor sin frontera. Y es un amor prácticamente que se lo envuelven en sobres. Difícil de detectar el contenido del mismo. Porque para usted detectar el contenido de ese amor, usted tiene que profundizar. Ellos no le permiten eso. Entonces ese amor está vinculado a la protección. Si usted es una persona que se siente sin protección, desprotegida, porque el sistema, el lugar donde usted vive, no le está brindando ese apoyo que usted necesita, ellos le brindan protección. Una protección prácticamente abierta. Entonces, aparte de la protección, ellos utilizan la psicología de la comprensión. Usted no va a tener ni la remota idea de esa parte. Y es una de las partes más importantes. Ellos le van a brindar protección. Al usted no estar protegido, le van a brindar amor y a la vez comprensión. Entonces, esos tres pasos
van tomando su tiempo, pero ellos establecen un canal que le permita mantenerse en comunicación con usted para brindarle eh, esas tres partes. Luego de ahí ellos van a pasar a las metas. Luego que ya ellos lo tienen a usted enclaustrado, porque le han brindado esos tres servicios que usted sabe que necesita. Entonces, ellos van a utilizar los principios de la megalomanía. Ellos van a utilizar un mecanismo de creencia y de poder omnipotente en usted, que usted va a ver a esa persona prácticamente como un dios, como algo que es infalible, que todo lo que diga, haga o piense debe de ser aceptado. Ellos van a presentar la megalomanía. Al usted ya estar convencido de los tres pasos del amor, la protección y la comprensión, esa rendición a esa megalomanía prácticamente sucedería automática. Entonces, después de la megalomanía, ahí viene la obligación. Luego que ya ellos lo tienen a usted en un estado hipnótico, que usted obedece, entonces lo obligan. Entonces ahí entra el periodo de obligación. Ahí entran cosas que bajo condiciones normales ellos lo van a poner a usted a hacer, que usted no lo va a hacer. Entonces usted lo van a obligar. Entonces usted va a tener una obligación. Y psicológicamente usted va a estar en un estado, diría yo, de aceptación, de rendición, que no le va a permitir pensar en otra opción, sino hacer lo que le están diciendo. Entonces ahí van a entrar los poderes superiores. Esos poderes superiores son los que van a afianzar esa obligación. Entonces cuando ya usted está en esa segunda fase, ellos le van a establecer un control total sobre usted, en donde el trabajo va a ser parte de esa dinámica. Vas a tener que trabajar en lo que se le diga. Esas son responsabilidades impuestas. Usted puede ser un ingeniero o arquitecto, y si lo ponen a limpiar el toilet, usted va a tener que limpiar el toilet. Usted puede ser un médico, es un trabajo que se va a adecuar al mandato que se le dé. Y como usted está obligado a hacerlo, usted lo va a hacer. Entonces, ese trabajo va a ser vinculado con la obediencia. Si usted no hace eso, entonces usted está desobedeciendo. Entonces ya ahí va a entrar el asunto de la megalomanía, porque ya usted está enclaustrado en el asunto de la creencia megalomaniática, de que si usted no cumple con eso, algo le va a suceder. Entonces ya usted está ahí prácticamente, ya usted está en un nivel de seducción casi total. Entonces la obediencia está vinculada al castigo, porque si usted no obedece, como está en una secta, el mundo exterior, porque otra cosa, a usted le cortan todo lo que tenga que ver con el mundo exterior. Usted se deshace de eso. Entonces todo lo que sucede dentro de esa secta se queda dentro de esa secta. Entonces si usted no cumple con el trabajo y la obediencia, entonces viene el castigo. El castigo ya es algo que está sujeto a ser determinado por el megalomaniático, por el ser superior. Y dentro de ese castigo, entonces, y rendición, entra la violación sexual. Porque esa violación sexual es parte de la rendición. O sea, si, no para el megalomaniático, para el jefe, no es una violación, sino una obligación. Entonces, ya eso entra dentro de un renglón criminal. Entonces, cuando esa situación se da, hay otra parte que se llama culto. Ya usted tiene, ya ellos le han creado un contrato que usted prácticamente, al estar dentro de esa secta, no va a poder salir. Entonces viene el culto. Y viene el culto, y dentro de ese culto
entra un sinnúmero de ritos que prácticamente la parte victimizante, en el momento que lo esté practicando, no... O sea, es como cuando una persona entra en un trance, que la mente, con relación a la parte exterior, desaparece. Entonces, ese culto va a estar compuesto prácticamente de algunas 4 o 5 estaciones o periodos, en donde el primero le van a enseñar las reglas y ritos de ese culto. Usted tiene que pasar por un periodo de aprendizaje. Pues ya usted está controlado por esos 3 pasos que le expliqué, que es la explotación, la meta que le presentaron y el control total de usted, y el control que ellos tienen de usted total. Entonces ya lo que viene es que, como usted es parte de la secta, usted va a tener que ser parte del culto y practicar los ritos. Entonces eso lo dividen en partes. Entonces ahí viene las reglas y ritos. Usted tiene que aprender eso. Luego que usted aprenda las reglas y ritos establecidas por esa secta, entonces entra el factor malo bueno. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno para la secta? Entonces, en ese sentido, lo malo pudiera ser esas cosas que en el mundo exterior violen las normas convencionales del mundo exterior, porque lo malo se convertiría en bueno y lo bueno se convertiría en malo, porque recuérdese que usted está bajo las ordenanzas de un megalomaniático, de alguien que se cree que es el dueño de usted prácticamente. Entonces él es que le va a decir a usted qué es bueno y qué es malo. Entonces ya después que usted aprenda las reglas y los ritos y esté claramente establecido en su mente lo malo y lo bueno, la sexualidad, el abuso sexual no viene siendo algo malo. La explotación laboral no viene siendo algo malo. Y todas esas cosas que vayan en contra de la dignidad humana no van a ser malas, porque esas acciones van a estar sujetas a lo que se considere malo o bueno dentro de esa secta. Entonces, ¿cómo ellos sustentan eso? Bueno, dándole el valor a su trabajo. ¿Cuál es el trabajo suyo? El trabajo suyo es prácticamente hacer lo que le digan, obedecer. Entonces, si usted hace lo que se le dice, lo que se le ordena, aunque lo que se le esté ordenando vaya en destrucción suya, entonces ya ahí viene el valor. Ellos le van a dar el valor. Mientras más sumiso usted sea con la secta, entonces más valor su trabajo va a tener. Y por ende, ese valor lo va a ayudar a usted a trascender dentro de esa secta. ¿Me entiende? Lo va a ayudar a trascender dentro de esa secta. Pero a sabienda de que usted va a tener que seguir cumpliendo con eso. Entonces, el otro aspecto es ellos entrenarlo a usted a cómo valorizar las emociones. Y recuérdese que esas sectas generalmente utilizan el trance, utilizan el hipnotismo para la seducción, y todo eso se consigue a través de emociones. Entonces ellos van a entrenarlo a usted a cómo valorar esas emociones. Cosa de que cuando usted a través de esas emociones haga algo
que luego que usted esté fuera del trance de las emociones, usted siga valorizando eso que usted hizo, tal cual usted lo valorizó cuando lo estaba haciendo. Entonces, el otro paso es crear un estado de civilización dentro de la sexta, en donde los tributos y misiones se han repartido. Entonces, esto que yo le estoy diciendo a usted es